Vamos al profeta Oseas, el primero de los profetas, de los llamados profetas menores. Menores por lo que se considera en su extensión, pero no por el carácter o profundidad de su enseñanza. Leemos desde el principio el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Yahvé que vino a Oseas, hijos de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Yahvé por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahvé. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahvé: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahvé su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con setos y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Lo buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todos sus gozos, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré telar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré
por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahvé. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos a dejarlo aquí, aun cuando podéis ver, y seguramente ya habréis leído en más de una ocasión, que esta historia continúa también en los pocos versículos del capítulo 3. Este es el comienzo del libro de Oseas, nuestra serie que estamos haciendo acerca de la palabra profética. Simplemente que podamos hacer una corta introducción para que sepamos dónde nos encontramos. En el versículo 1, como ya hemos leído, nos da un poco la idea de la época y el lugar donde van a traerse estas profecías o estas enseñanzas. Nos dice acerca de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, o del rey de Israel y de los reyes de Judá. Se da a entender luego por el contexto que Oseas está profetizando más específicamente a la parte norte de Israel, a lo que sería Samaria, y que sería destruida antes de lo que fue destruida la parte sur de Judá, en tiempos del rey Jeroboam II, en la zona o en la región de Efraín. El ministerio de Oseas, por los reyes que nos está diciendo, tuvo que durar alrededor de unos 50 años. Es decir, que no estamos hablando de un acontecimiento concreto como se nos describe quizá de Judá, sino que todo el libro va a abarcar mensajes que pudieran ser dichos a lo largo de esos 50 años. Y que lo podemos considerar también por la época, en el año 770 o 720 antes de Jesucristo, contemporáneos quizá del que ya hemos visto Amós y de Isaías, que empezaría o comenzaría su ministerio. Así que lo podemos colocar en esa situación. Si miráis el bosquejo, cómo pudiéramos dividir para poder entender mejor el libro, quizá lo podríamos dividir en tres partes. Por una parte es esta parte narrativa que se nos hace de los tres primeros capítulos, que son cortos, una narración como una especie de imagen que mezcla su experiencia personal con acontecimientos y por tanto también un mensaje espiritual de parte de Israel que ahora vamos a descifrar un poquito. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 11, al menos en el penúltimo versículo, nos atrae de acusaciones y de advertencias, son más directas. Oseas le está diciendo a Efraín y le está diciendo a Samaria lo que va a ocurrir. Les acusa de sus pecados y son pecados concretos, específicos, y por tanto les advierte de lo que esto va a traer. Y en realidad es así lo que ocurre, como conocemos en la historia. Y la tercera parte final del libro, del capítulo 11, versículo 12, hasta el final del capítulo 14, son lecciones que se aprenden ya no solamente de la historia narrativa de Oseas y de su familia o su matrimonio, sino también lecciones de la historia. Entonces podemos ver cómo va a traer las mismas lecciones o los mismos principios y advertencias, pero ya en la misma historia de Israel. ¿No sabéis lo que ocurrió en el pasado, lo que hizo ya Dios en aquel tiempo y en aquel otro? Pues esto es lo que va a ocurrir otra vez si vosotros no cambiáis, etc. Quizá podamos pensar que este libro, bueno, es comienzo de los profetas menores, que puede tener menos importancia, pero no hagáis caso de la extensión o del lugar donde lo tenemos de nuestras Biblias, porque quizá es uno de los libros más emotivos. No son profecías complicadas de imágenes y de símbolos, y es el segundo libro, quizá más grande después de Zacarías, en los libros de los profetas menores. Es muy difícil de definir todo lo que es el libro en sí, pero seguramente algunos de vosotros ya tenéis algún versículo que destaca y que son de esos versículos que solemos señalar con otro color porque llaman nuestra atención. Fijaros, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad,
y conocerás a Yahvé. Un versículo que es importante, que es bonito. No nos quedemos con los versículos sueltos, sino el contexto, lo que está diciendo y toda la implicación que va a traer en ese momento al pueblo de Israel, pero también a nosotros si estamos en las mismas circunstancias. Capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a Yahvé. O si pasamos al versículo 6, el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Son versículos que de pronto golpean en nuestra conciencia en ciertos momentos cuando lo estamos leyendo y que quizá cuando relacionamos Oseas, como con los otros profetas, nos quedamos con unos versículos sueltos que nos llaman la atención, que está bien, porque ya esas mismas líneas nos hablan a nosotros. Pero lo que tendremos que hacer, y yo quiero que hagamos en esta tarde, puesto que no vamos a poder ver todo el libro en sus detalles, y lo que estamos buscando es esa línea profética, Dios hablando al hombre a través de hombres. Nos vamos a centrar en la primera parte con las implicaciones que tiene en el resto del libro. Centrarnos en esa historia de amor que se nos cuenta en un principio y que al final no es solamente de Oseas con su mujer Gomer y que nos habla más de el amor de Yahvé para con su pueblo o el amor del Señor para con el creyente, con el individuo. Y entonces podremos llegar a comprender toda la simbología, todo el significado de esta historia. Os voy a contar entonces la historia, ¿vale? No es lo que nos está diciendo Oseas en sí mismo, sino que es mi propia versión y que ciertamente no nos salimos de las líneas que nos marca esta historia. Oseas, por una razón que se nos dice de la palabra del Señor, decide casarse. No nos cuenta si esta es una historia que comienza con amor o no. Sencillamente se le dice que te cases con esta mujer. Pero claro, la mujer con la que Oseas se quiere casar es una mujer que nos da la sensación que es de mala vida. Es decir, es una mujer fornicaria, es una mujer que tiene un liberalismo sexual de la época bastante ligero. Es una mala mujer. Pero Oseas decide casarse con ella, no por las virtudes que nos dice Proverbios 31, pero se casa con ella. Al principio todo parece que va bien. Es una relación de amor, tendrán sus historias de luna de miel, etc. Pero las cosas no están bien porque faltan ciertos elementos esenciales en esta historia, por lo menos de las dos partes. Sí, es verdad, a lo largo del tiempo tienen 3 hijos y esto en un principio es bonito, es maravilloso. Y podemos ver, le vamos a poner estos nombres, así que tienen niñas, tienen niño, todo muy bonito. Los nombres, como se hace en la historia de Israel, tienen sus significados, tienen su valor. No es tanto que van al santoral para ver qué nombre le van a poner al niño del santoral, pero sí que se dejan llevar por la voz de Dios a la hora de poner unos nombres que en un principio parecen algo extraños, como hemos visto, ¿no? De estos 2 hijos y de esta hija, y que tiene que ver y tiene que mostrar acerca de los mismos planes de Dios. Pero la historia de amor se tuerce y nos describe aquí que entonces esta mujer fornicaria, Gomer, pues empieza a recordar su pasado y su historia, lo bien que lo pasaba con sus amantes, sus salidas, sus fiestas, etcétera, cómo le hacían sus regalos y cómo recibía presentes y cómo la halagaban sus posibles clientes o sus amantes.
Así que los amantes que la siguen rondando porque están a su alrededor, como nos dice en cierto momento en el capítulo 2, versículo 2, etc., al final Gomer cae. Y no solamente que es infiel a su marido, sino que llega un momento en que decide dejar toda la historia de amor con Oseas y marcharse a su vida pasada. No se lleva a sus hijos, se los deja con él y ella se marcha. Se olvida, abandona el hogar, abandona el marido, abandona a los hijos y busca lo que ella piensa que es su felicidad y su placer, pero resulta que no es feliz. Y nos va describiendo su decadencia, cómo se va hundiendo. Porque en un principio sí todos serían halagos y presentes, pero al fin y al cabo es una mujer más fornicaria, infiel, y va perdiendo el apoyo de esos amantes y va cayendo y por tanto va decayendo su felicidad. Hay en cierto momento que ella dice, bueno, pues mejor me iba al menos con mi marido y con mis hijos y podría volver, pero ya ha roto todos los lazos, ya no hay ninguna posibilidad. No es simplemente que ella lo quiera hacer. En la Escritura se nos dice que la infidelidad se paga muy, muy fuertemente. Así que sigue en su deterioro hasta que llegamos al punto tan dramático y tan triste que uno de sus amantes o uno de sus clientes la llega a controlar y dominar, que la hace su propia esclava. Y llega hasta el punto de ponerla en el mercado en venta. Es una prostituta en venta. No nos extrañe porque esto lo estamos viendo hoy en día de pobres mujeres que son traídas de otros países y son vendidas como carne. Así que aquella mujer que pudo haberlo tenido todo, ahora no tiene nada y se encuentra en una situación tan horrible. Es una esclava sexual puesta en venta. Lo que su marido podría haber dicho, esto conlleva la muerte de Gomer, es todo lo contrario. Una vez más viene el Señor y le dice, bueno, podrías esperar hacer esto, pero vas a hacer esto otro. Vas a ir y la vas a comprar y la vas a traer otra vez al hogar. No es fácil para Oseas, pero tiene una cierta cantidad de dinero y también tiene otra cantidad de tierra o de fruto de la tierra. Da la sensación como que coge lo que tiene y lo trae para comprar a su mujer que ha sido tan infiel y que lo ha abandonado tanto a él como a los hijos, y la compra. En lugar de apedrearla, la trae otra vez al hogar. Va a haber un tiempo de recuperación, nos dice en el capítulo 3, no todo va a ser fácil, vas a estar apartada de todo, pero te voy a ganar, dice, en cierta forma. Otra vez te voy a ganar. Y la lleva a su casa y la hace otra vez su esposa. Bueno, es una historia. Algunos han querido ver simplemente que es simbólica, que es una imagen que nos trae Oseas, pero por los detalles, por el hecho mismo de tener nombre, lo que nos está diciendo que es una historia real. Y entonces, cuando nosotros cogemos esta historia real, simplemente con esta enseñanza de amor y de infidelidad, tenemos que encontrar algo más. Y lo que nos está diciendo es que, en primer lugar, las implicaciones que esto tiene, que son varias, en primer lugar, lo que nos está diciendo es que a veces tenemos que experimentar nosotros las cosas para poder saber lo que Dios siente. Y esto es lo que estamos descubriendo aquí, en primer lugar, en esta historia, que luego, con todos los demás detalles, podemos ver en el resto del libro. El profeta recibe un mensaje con el que tiene que identificarse. Es decir, no es simplemente que Dios le está diciendo, vas a ir al pueblo a partir del capítulo 4 y le vas a decir las cosas que están mal y por tanto las consecuencias que va a tener. No, lo que está diciendo Dios es, te vas a identificar con esta experiencia para que puedas entender lo que yo siento y lo que yo hago, o cómo yo aprecio o amo o me esfuerzo por mi pueblo. Esto no es nuevo porque lo encontramos en otros lugares de las Escrituras. Por ejemplo, en cierto momento a uno de los profetas se le dice, tienes un mensaje, pero lo primero que tienes que hacer es leerlo y después comerte el rollo.
comerte el libro, para que sepas lo que es primero dulce, pero después amargo. Y es extraño, pero es un mandato de parte de Dios. En otra ocasión, a otro de los profetas le dice, ponte un cinto, ve la importancia del cinto, pero después vas a guardar el cinto bajo tierra hasta que se pudra. Y con esto vas a tener un mensaje. O vas a coger un cesto de frutas y lo vas a mezclar con frutas malas para que luego sepas cómo se contaminan la una a la otra. Y no son simplemente imágenes que uno pueda tener, sino son acciones con las cuales Dios quiere hablar o quiere manifestar de manera más precisa cierto mensaje. Por tanto, lo que Oseas tiene que ver, el profeta tiene que descubrir, y nosotros tendríamos que descubrir, es que para llevar un mensaje del Señor tenemos que de alguna manera intentar sentir como Él siente. Porque si no, no vamos a comprender el poder del Evangelio. Es muy fácil para Oseas y es muy fácil para nosotros hablar de amor, porque hemos leído un libro, porque sabemos la teoría, porque nos lo han contado. Pero otra cosa es que podamos hablar de amor habiéndolo experimentado. Podemos leernos un libro de mecánica y saber toda la mecánica sin haber tocado en la vida un coche. Y no es lo mismo leer un libro sin practicarlo, sin sentirlo y sin saber lo que eso se experimenta, la sensación. El otro día me decía Pilar, si yo me gustaría la pesca, porque vemos a la gente que está horas con la caña sin pescar nada allí, tiempo perdido. Y podríamos decir, claro, yo no me identifico. Es decir, pasar horas y horas allí en la costa o en el río tirando una caña sin pescar nada y la gente se lo pasa tan bien y lo tiene tan sensibilizado en sus vidas. Pero claro, hay que identificarse con ellos. No podemos saber lo que ellos sienten hasta que nosotros no estemos en la horna de sus zapatos. ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo es el amor de Dios para un pecador como tú? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Nos ve como personas buenas, personas limpias, personas santas, o nos ve como esa pobre desgraciada fornicaria? ¿Y qué es lo que está esperando Dios? ¿Nos va a buscar porque tenemos méritos, porque hemos mostrado mucho amor? O como dice Juan, vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero. No me habéis conquistado vosotros, os he conquistado yo. Pero eso lo tendríamos que experimentar de cierta forma, sentir igual que Él está sintiendo. ¿Hasta qué punto tú te identificas a la hora de proclamar el Evangelio con lo que Dios siente? ¿Tienes tú la misma pasión? ¿Tienes tú la misma misericordia? ¿Tienes la comprensión de las circunstancias o de la historia? Imaginemos o pensemos en las acciones de Oseas. Tuvo que ser muy difícil. Yo imagino que Oseas es un hombre fiel que cuando recibe el mandato de buscar esa mujer tan perdida y hacerla su esposa y que le dé 3 hijos, tiene que ser una situación extraña. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué me dice que tengo que buscar esta mujer? Y seguramente tendría sus pensamientos, esta mujer realmente no me ama, no la llego a alcanzar. Y le da hijos y supongo que habría gozo de los hijos, pero de pronto se descubre lo que es el resultado natural de esa situación, y es que esta mujer empieza a recordar el pasado, empieza a recordar a sus amantes y se marcha. ¿Cómo se sentiría Oseas? Me lo veía venir. Sabía que esto podría ocurrir. Y poder ver que esa mujer, que ahora es la madre de sus hijos, ahora lo abandona en una situación como aquella para volver a esa pocilga moral en la que antes se encontraba. ¿Qué sentiría Oseas cuando viera a su mujer como aquella mujer puesta en venta para uso sexual? Y entonces Oseas tendría que sentir, ¿es esto lo que Dios siente? Cuando me mira a mí, cuando te mira a ti. Es decir, cuando te ve y te dice, ven a mí y sé mi hijo, entra en relación conmigo, pon tu confianza en mí. ¿Es porque hay méritos en ti? ¿O simplemente porque Dios toma una decisión para contigo? Que en medio de todos los hombres y de todas las mujeres que Él pudiera pensar en este mundo, haya puesto tus ojos en ti. No es porque tengas mérito alguno, sino simplemente porque Dios toma una decisión de amor.
Y lo está haciendo porque cree que tú vas a partir de ahí, actuar con una fidelidad a ese amor, con un amor profundo en respuesta. O Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y aun cuando tú tengas una reacción, y una reacción positiva de espera, si no hay un cambio de corazón, no va a haber un amor fiel con respecto a Dios. Y así ocurre. ¿Cómo es nuestra fidelidad? ¿Qué siente Dios cada vez que tú le das la espalda? O cuando pones tu corazón en las cosas del mundo. Cuando te buscas otro amante espiritual. Cuando en lugar de mirar las cosas del cielo y las cosas de Dios, busca las cosas del mundo. ¿Qué es lo que siente Dios? En nuestra propia experiencia, lo que tiene Oseas, podemos empezar a descubrir qué es lo que mueve a Dios. Dios no le mueve nada que tú tengas, sino algo que Él simplemente ha decidido hacer. Y cuando nos podamos encontrar lo más apartado y lo más hundidos, lo más alejados de Dios, seamos no creyentes o creyentes caídos, no podemos darnos cuenta cuando venimos con nuestra propia poca monedas y nuestro trigo para comprar otra vez y adquirir esa mujer. ¿No nos recuerda que Dios está dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, para adquirir aquella mujer que le ha sido infiel? Y eso se llama Jesucristo, que lo encontramos en las Escrituras. Así es Dios. De la misma manera que vemos actuar a Oseas y Oseas, hace interno suyo toda aquella experiencia, es así como Dios está actuando contigo y conmigo. Hoy el Señor no nos va a pedir lo mismo que le pide a Oseas. No nos va a decir que hagamos cosas estrafalarias, en principio, y que vayamos haciendo cosas en contra de su misma palabra. Pero creo que sí el Señor nos está diciendo que tengamos que llegar a sentir, debes de sentir como el Señor siente, para que podamos llevar el mensaje de la manera más adecuada. No hables de amor si tú no sientes o intentas sentir el amor de Dios. No le exijas a otros lo que sabes que Dios no te ha exigido a ti. A veces pensamos que queremos que se salven los más grandes, las personas más honestas, más religiosas, más fieles. Y cuando nos damos cuenta, nuestros lugares de culto se llenan de gente fornicaria como Gómez. Y lo que tendremos que decir es, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Ah, claro, no puede ser lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, que los más necios y los más insignificantes llama a Dios para avergonzar a los que se creen más sabios, más listos. A veces podemos pensar y podemos decir que el Señor tiene que mostrar inmensa misericordia conmigo, pero ¿cómo muestras tu misericordia con los demás? Cuando nos acercamos en oración y le decimos al Señor o a Dios, perdona, Padre, perdona mis pecados, como yo perdono a los pecados o las ofensas de mis hermanos. ¿Es así como nosotros actuamos? ¿Cómo podremos llegar a comprender y hacer nuestro el poder del Evangelio si no lo interiorizamos, si no lo hacemos nuestro y como parte nuestra? Tal es así entonces que podemos llegar a comprender lo que hace Pablo y cómo nos lo describe. Cuando nos dice en el libro de Hechos 20, despidiéndose de los ancianos, que he predicado el Evangelio, todo el consejo de Dios, pero lo he hecho con lágrimas. No simplemente he sido un profesional de repartir mensajes y folletos, sino que he peleado por este Evangelio. Me he gastado por los míos. Si es necesario, me consumo, dice Pablo, por ganar algunos de ellos. ¿Es así lo que nosotros lo hacemos? Mira, sea quien seas, en esta tarde, que Dios ha removido cielo y tierra para rescatarte a ti y darte una herencia que no merecías. ¿Por qué no estamos nosotros dispuestos a poder hacer algo parecido como lo que Dios ha hecho? Así que esta historia tiene mucho que enseñarnos, mucho que identificarnos. No prediques el Evangelio desde detrás de una mesa.
y métete en la misma historia de amor y de afecto. Siente y por tanto podrás actuar como Dios actuó para contigo. La segunda cosa que tenemos que decir es la dificultad de comprender el amor de Dios. ¿Cómo podemos comprender el amor de Dios para contigo, como para con nosotros? Lo primero que descubrimos de esta historia, y la historia de Israel, y la historia de Dios para con la Iglesia, la historia de Dios para contigo, es que en manera alguna tú mereces el amor de Dios. La descripción dramática que se hace de aquella mujer es de lo más fea y de lo más desagradable. En un principio no le dice nada agradable acerca de esa mujer. No dice, bueno, era una ramera fornicaria, pero tenía unos ojos muy bonitos. O tenía una inteligencia y una habilidad para el hogar extraordinaria. No hay nada en absoluto que en esta historia que nos diga que esa mujer podía ofrecer. Y lo que primero tendríamos que aprender con respecto al amor de Dios es que no se puede comparar. Tú no tienes nada que ofrecer a Dios. Puedes rebuscar en tu memoria, puedes intentar rebuscar en tus cajones, en tus bolsillos, pero seguirás siendo una ramera, esclava, harapienta, alejada de Dios, llena de carmines de este mundo y de los perfumes baratos que podían tener aquellas mujeres. No hay atractivo alguno, no tienes dones por los cuales Dios te quiera apreciar. Esto es lo que tendremos que empezar cuando nos acercamos a Dios y a comprender el Evangelio. No somos de lo mejor, no hay nada. Yo simplemente, nos dice Dios, te amo desde la eternidad. He decidido que sea así. No por lo que tú tengas, por lo que tú seas o por lo que tú hagas de manera alguna. No merecemos el amor de Dios en ninguna forma. Y aun cuando nos diga la Escritura que Dios es amor, sí es verdad que Dios tiene un amor para la creación y que le da plumas hermosas a los pájaros y colores atractivos a las flores con su perfume y que podemos ver que la creación es maravillosa. Sí, Dios ama de una manera general a la creación. Pero cuando fijamos y enfocamos ese amor de Dios para con personas como tú y como yo, lo único que podremos llegar a decir cuando presentamos el Evangelio, ¿qué tengo yo? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo conquistar? ¿Qué hay de mérito en mí? ¿Oro? ¿Le puedo traer yo oro? ¿Le puedo levantar templos? ¿Le puedo traer perfumes o alimentos como si fuera un ídolo de piedra? Y aún así, lo que descubrimos es que por la razón que sea, Dios ama. Ve y ama a esta mujer a pesar de lo que es. Y esto te debería de sorprender. Yo quiero meterme en la situación de esta escena como si fuera una obra de teatro, una película, y que de pronto esa mujer que vive de esa manera, de pronto viera a un hombre como Oseas, temeroso de Dios, que se acerca a ella y le dice, me he enamorado de ti, te amo y quiero que seas mi esposa. ¡Qué sorpresa más increíble! No están hablando de los mismos niveles, de las mismas situaciones espirituales. No están hablando de la misma altura. Están muy alejados el uno para con el otro. Y que venga, que venga Dios y te diga a ti, te amo y te he escogido para amarte eternamente. ¿No es esto una sorpresa que nos debería de conmover? Debería de extasiarnos en el placer de saber que un Dios único, verdadero, santo y justo, perfecto en todo lo que hace y en todo lo que dice, haya decidido amar a un hombre o a una mujer como tú y como yo. Y esto es lo que nos muestra la historia, que Dios ha escogido, ha elegido amarnos. Dios no está obligado a amarte en manera alguna, en la manera que se nos expresa en esta historia. No está obligado a amarte. Y cuando eres infiel, lo que mereces tú es el castigo que ya estaba impuesto en la ley.
O sea, no está diciendo por el momento que ha fornicado, tú debes de morir bajo las piedras y el peso de la ley, de la justicia y de la santidad de Dios. No, lo que está diciendo es, te he hecho mía y ahora te amaré siempre como un hijo mío. Te voy a disciplinar, como veremos más tarde, pero te voy a disciplinar como alguien que me pertenece. ¿No es esto lo más grande y lo más extraordinario de este Evangelio? Que podríamos esperar que Cristo viniera por los buenos, pero nos dice la Escritura, nos dicen los Evangelios, nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él ha venido a por los pecadores. No ha venido a por los sanos, que ha venido a por los enfermos. Y que por tanto, tú, tengo la esperanza de ser alcanzado por Cristo, porque yo soy uno de esos enfermos. Soy uno de esos necesitados. Pero si bien no merecemos el amor de Dios y a pesar de todo Dios decide amarnos, no sabemos cómo ha sido movido en la eternidad para que tú estés en ese amor de Dios hasta el punto de ofrecer a su Hijo Jesucristo por ti. A pesar de todo, lo que nos cuenta esta historia y lo que nos cuenta la historia de Israel, en los siguientes o últimos capítulos del libro nos habla de ello, es que a pesar de su amor, nosotros respondemos con infidelidad. Y la historia nos dice que Gomer ha recibido todos los dones y todos los regalos, todas las viñas, los productos, la riqueza, y puede disfrutar ahora esta mujer de una vida sana, limpia, con hijos, un hogar saludable, seguro, etc. Pero es infiel porque está en su naturaleza. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, piensa, no importa si te convertiste hace unos pocos meses o llevas como creyente una multitud de años, ¿cuántas veces le has sido infiel al Señor? ¿Cuántas veces, no solamente con tu pensamiento, sino con tus acciones incluso, le has sido infiel y le has dado la espalda? Con razón se nos tiene que advertir, en el Nuevo Testamento se nos dice varias veces, primera de Juan, por ejemplo, no améis al mundo, no podéis amar a Dios y amar al mundo a la misma vez, porque esto se llama adulterio espiritual, infidelidad. Si has decidido, si has sido tocado por el amor de Dios, no puedes poner tu corazón en el amor a las cosas de este mundo. No puedes amar a Dios y al mundo. Y a pesar de todo, nos damos cuenta de que amamos muchos de esos amantes antiguos, que seguimos mirando hacia atrás y desear en nuestra carnalidad aquello que dejamos. Y que una y otra vez podemos volver a ello a través de los medios de comunicación o a través de nuestras actuaciones o de nuestras viejas amistades o de esos chistes desagradables que todavía se oyen en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay una tercera cosa en el amor de Dios. Porque si bien hemos dicho que no merecemos el amor de Dios y Dios nos ama y que a pesar de todo nosotros somos infieles, a pesar de nuestra infidelidad, nos dice la Escritura, Dios sigue siempre siendo fiel. Nos está diciendo esto en 2 de Timoteo, o el apóstol Pablo, cuando nos hace una serie, una lista corta de cosas y nos dice, cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. ¿Cómo es esto posible? Bueno, nos lo cuenta la historia. Esta mujer se ha alejado completamente hasta llegar a una situación de ruina y de vergüenza y de autodestrucción. Y de pronto podemos ver a Oseas venir con su precio, con ese dinero adquirido y con esa tierra para poder comprar a aquella pobre desgraciada una vez más y traerla a su hogar. Y como nos dice acerca de Dios mismo, acerca de nosotros, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice. ¿No es esto la gran sorpresa que nos presenta el Evangelio? Que a pesar de las veces que nosotros caemos y somos infieles, el Señor es fiel y nos vuelve a levantar. Porque ahora ya no te trata como una mujer, tú creyente de la carne o del mundo, sino ahora te trata como una posesión de amor para con Él. Y a pesar de esa situación desesperada en la que tú te puedas encontrar y que puedas haber dicho, he ido demasiado lejos y ya no tengo absolutamente nada, soy como el hijo pródigo que apenas se puede alimentar de las algarrobas de los cerdos, aún seguimos teniendo un Dios fiel que ha dicho, no te dejaré,
y te mantendré siempre. No hay nada ni nadie que te pueda apartar de mi mano. Este es el poder del Evangelio. Esto es lo extraordinario que vemos en esta historia, que vemos en la historia de Israel y que vemos en nuestra propia historia. Lo tercero que tendremos que decir de lo que vemos aquí es que aun cuando hay acusaciones de ciertas prácticas o actitudes que puede tener el pueblo de Israel, de Samaria, del norte, Efraín como tribu, la más dañina de las corrupciones, la más dañina, lo que más daño nos puede hacer, no es lo que venga de los amantes que nos puedan seducir, no es de los peligros de fuera, no es algo externo, sino que es interno, porque es del corazón. No debemos de temer, mira, sea quien seas tú, no debes de temer las tentaciones que vienen de fuera, que las hay, o las provocaciones y el miedo que te puede crear el mundo y el diablo mismo. Están ahí, son reales. Vendrán los amantes y dirán, ¿pero qué haces con este pobre hombre? O sea, vente con nosotros a disfrutar de aquellos momentos tan gloriosos que teníamos y de tanto disfrute. No, el problema no es que todavía estén los amantes y todavía estén los seductores del mundo que nos atraen. El mayor problema, la mayor dificultad que la tenemos aquí, la tenemos en el corazón. Y no podremos cambiar la situación si no cambiamos el corazón. Y podrá llegar y decir en cierto momento, quizá alguno de los jóvenes que pueda llegar y sentir, hombre, voy a cambiar mi vida y voy a darle un giro. Ahora sí, voy a hacer lo que la Biblia dice y voy a agradar al Señor. Mira, no vas a poder agradar al Señor si no cambias tu corazón. Y podrás aguantar un tiempo, incluso podrás darle hijos, como le dio a aquella mujer, pero tienes que cambiar el corazón. Nos dice, hablaré a su corazón porque esto es lo necesario. Podemos sufrir los mayores desprecios y la mayor oposición, pero lo que realmente nos va a corromper y nos va a dañar es lo que tenemos dentro, esa gangrena interna que llega y puede llegar a destruirnos. Trabaja, como lo que podemos ver aquí, trabaja, no en evitar que te contagien o evitar los feos programas de televisión o evitar las malas compañías, no, lo que debes de buscar y lo que debes esforzarte es transformar tu corazón en un nuevo corazón. Y eso es la obra del Espíritu. Y en cuarto, el último lugar, algo que nos habla aquí constantemente en esta misma historia de Oseas con su esposa en la historia de Israel y también para nosotros mismos. Lo encuentro en el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es importante para nuestra propia vida y de alguna manera u otra lo van a decir la mayoría de los profetas. Lo que nos está diciendo aquí no es un conocimiento intelectual. Tenemos que tenerlo. Es decir, yo animo a que leáis las Escrituras, los Evangelios, las cartas de los apóstoles, que profundicéis en las doctrinas, en la teología, que podáis llegar a comprender los 10 mandamientos y las implicaciones que tiene para nosotros en el tiempo nuevo. Conocimiento intelectual, sí. Toda la teoría que pueda ser, sí. Pero no os conforméis con eso, con una religión formalista, de formas o de rituales, porque eso no va a resistir. No es únicamente decir, bueno, mi relación con Dios va a consistir en traerle unos cánticos. En aquel tiempo, en el pueblo de Israel, sería, vamos a seguir con los sacrificios y seguimos con las ofrendas. Así que de manera regular podríamos ver al pueblo de Samaria, pues traerle las ofrendas y los diezmos y las fiestas y guardarlas, etc. Pero el Señor dice, no, como en otro lugar, estoy ya cansado, estoy hastiado de todos vuestros sacrificios, yo quiero otra cosa. Y lo que tendríamos que pensar nosotros es, nuestra relación no depende en lo que tú puedas hacer, porque puede ser de mera apariencia. Puedes hacer, puedes decir, puedes tener el nombre de Dios en tus labios y tu corazón está vacío y está lejos del Señor. Cuando nos está hablando la Escritura de conocimiento, no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento relacional. Es de relación, es de afecto, es de amor.
Lo que debería de haber hecho aquella mujer fornicaria cuando se encontrara delante de un hombre como Oseas, lo que tiene que hacer el pueblo de Israel cuando se encuentra delante de Dios, o lo que puedes hacer tú cuando te encuentres cara a cara con Dios, es, no, a mí no me va a mantener que yo tenga un hogar, no me va a mantener que yo tenga aceites o que yo tenga los productos del campo, que esté alimentada, que esté vestida, que esté adornada. A mí no me va a mantener que yo tenga palabras bonitas o una relación externa. No, lo que a ti te va a mantener con el Señor es tu propia conversión. Es entrar en intimidad con el Señor. No es una religión externa, es una religión interna. Es la del corazón, es relacional. Como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 20 que hemos leído. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y entonces conocerás a Yahvé. ¿Sabes lo que va a cambiar en tu vida cristiana? Lo que te va a transformar. Si llegas a conocer al Dios que tienes delante. Que no es un Dios que produce cosas, no es un Dios que sana enfermos únicamente, no es un Dios de la creación. Es un Dios que es capaz de amar a un hombre o una mujer como tú. Y entonces descubrimos el profundo amor de Dios. Por eso tiene tanta fuerza cuando leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda como aquella mujer fornicaria, sino que pueda adquirir y ganar vida eterna. Y entonces, si conoces a Dios de la manera real, de la manera bíblica, tal como nos lo revela las Escrituras y tal como nos lo muestra nuestro Señor Jesucristo, entonces podrás ver que todo cambia y es diferente. Capítulo 14 también de este libro, y el versículo 4, dice así Dios: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, dice, porque mi ira se apartó de ellos. ¿No es sorprendente y extraordinario cuando llegamos a comprender de que merezco el desprecio de este hombre? Merezco su ira, merezco que me traiga delante de la ley, merezco morir delante de él. No puedo mirarle a los ojos por su santidad y la limpieza de sus actos. Pero cuando viene de esta manera y me rinde con su amor, no puedo hacer otra cosa sino caer y rendirme. Yo sanaré su rebelión. Y nos dice, a ti y a mí, os amo, pero os amo de pura gracia. No os amo por lo que hiciste, por lo que puedas hacer, por la sinceridad de tu corazón, por tus proyectos de vida, por tus intenciones, por tus rituales, tu religiosidad. Yo te amo porque te quiero amar. Y mi amor es tan puro, es tan fuerte, es tan fiel, es tan digno y es tan eterno que no habrá nada que lo pueda romper. ¿Por qué? Porque mi ira, que es justa, la he apartado de delante de ti. Y entonces ahora podemos comprender, podemos entender, cuando entramos en estas cosas, ¿cómo no voy a ir yo a este mundo, a esta gente que me rodea y poder decirle, yo lo he experimentado? Poder hablar con nuestra propia vida como hace Pablo tantas veces, varias veces acerca de su testimonio. Yo estaba lejos, estaba bajo la ira de Dios, conocí mis pecados, conocí mi destino, sabía dónde iba a ir, pero el Señor se cruzó en mi camino y no lo pude resistir. Cuando abrió mis ojos y descubrió que mucho era mi pecado, pero mayor era su gracia. Y entonces, cuando yo lo puedo experimentar, lo puedo decir a los demás. Pero ya no voy con exigencias, tienes que cambiar, tienes que ser más limpio, tienes que ser más sano, tienes que ser más santo, tienes que cumplir más. Lo único que yo puedo decir es, yo estaba tan lejos y el Señor me ha hecho suyo. Cuán paciente tendremos que ser con todos los demás hasta que el Señor los alcance con su amor y los haga suyo para siempre. Quiera el Señor que la historia de Oseas y Gomer sea nuestra historia, que la historia de Dios con su pueblo sea nuestra historia, que la historia de Dios, el Señor, contigo, sea la historia de todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Amén.